4 puntos para la reflexión hoy. El primero, tú eres de las personas que miran para la izquierda y miran para todos lados a ver si no hay un policía antes de lo que vas a hacer. Tú eres de los que, si tienes carro y ves el aviso de zona de detección automática, no sé cómo es que, se me fue cómo es que dice que hay radar, disminuyes la velocidad, pero apenas pasa, vuelves y aumentas la velocidad, pisas el acelerador. Tú eres de los que cuando chiquito decía, bueno, pero no le cuente a mi mamá. O andabas haciendo las cosas a escondidas siempre y cuando no te descubrieran. En otras palabras, tú eres de las personas que hacen las cosas y te portas bien porque hay alguien vigilándote y miras a ver si hay una cámara, y si no hay cámara entonces no hay problema. Tú eres de los que hacen las cosas por miedo al castigo. ¿Qué tal que me llegue la DIAN? ¿O qué tal que venga la policía? ¿O qué tal que mi papá se entere? Tú eres de las personas que se ponen el tapabocas solo si alguien te está mirando o te está grabando. Tiene que ver esto con lo que les voy a decir, con las lecturas de hoy, porque desafortunadamente nos educaron bastante mal en ese sentido. Nos educaron bajo la amenaza. Siempre es más fácil educar con la amenaza, con el susto. Y entonces si ponen una multa por hacer alguna cosa y la ponen bien alta, ahí sí obedecemos. Si ponen algún requisito o alguna cosa pero no tiene multa, todo el mundo se lo brinca o ve cómo saltarse la ley y hacerle el quite a la norma. Grave, grave, que además para eso usaron a Dios. Un Dios, por supuesto, que lo presentaron siempre como el Dios castigador. Los más viejitos se acordarán del triangulito ese con un ojo, así, y decía que es Dios que siempre te está viendo. Un Dios que sabe lo que hiciste, que Dios no castiga ni con palo ni con rejo y todas esas cosas. Y nos enseñaron a tenerle miedo a Dios. No el santo temor de Dios, el santo temor de Dios que tanta falta hace hoy en día. ¿Qué diferencia hay entre el miedo a Dios y el santo temor de Dios? El miedo a Dios es esconderse, como Adán cuando se dio cuenta que estaba desnudo. El miedo, el santo temor de Dios es el temor que uno tiene de soltarse de la mano de Dios porque se puede perder. Como un niño que en el centro comercial se agarra de la mano de su mamá porque ya una vez se soltó y anduvo perdido. Le pareció que había sido como 3 horas y apenas fueron como 10 minutos, pero la angustia que sintió no la quiere volver a sentir. Entonces el santo temor de Dios es el deseo de no perderme de la mano de Dios, no apartarme de su camino, no apartarme de su amor. Tú haces las cosas porque toca, por miedo a condenarte, por miedo al infierno, por miedo de que eso es pecado, por miedo a Dios que de pronto te castigue de alguna manera, o tú haces las cosas bien, pero no por amor, sino por interés de que ese Dios te trate bien, de que ese Dios te bendiga, que no se vaya a ofender y a ponerse bravo contigo. Segundo, las lecturas de hoy nos hablan del juicio final. Las lecturas de hoy nos hablan de que vamos a ser juzgados al final de los tiempos, que Cristo vendrá y nos juzgará. Pero algunos, frente a ese Dios que da miedo, ese Dios que pone normas, deciden en un extremo o en el otro. El extremo más común es decir, yo no creo en Dios, y así se libran de todos los problemas y de ese Dios aterrador
se lo sacan de taquito. La otra cosa es decir, yo sí creo en Dios, pero eso no es pecado. Y entonces se rebela uno contra cosas que le dijeron que era pecado y ya dice, no, para mí no es pecado. De modo que me libro de ese problema de tener que cumplir con eso. Sucede lo mismo cuando se le pierde miedo a la chancleta de la mamá o a la correa del papá. Sucede lo mismo cuando se le pierde miedo a una autoridad represora. Se enfrentan y hacen huelgas y manifestaciones agrediendo a la autoridad y destruyéndolo todo, porque me rebelo contra lo que me imponen. El otro extremo es, entonces, nada es pecado. Nada es pecado porque Dios no es así. Dios es misericordia y Dios es perdón. Y entonces no me preocupo porque Él todo lo perdona. Él es todo misericordia. Tercero, ¿qué es lo que nos enseña Jesús con la lectura, la parábola de hoy? ¿Y qué es lo que encontramos en las anteriores lecturas? Que Él mismo, el Hijo del Hombre, es Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono a juzgar a todas las naciones. Es decir, va a haber un juicio definitivo. Y separará a unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas a la derecha, claro, desde ese momento las ovejas a la derecha son los buenos y las cabras a la izquierda, los de la izquierda son los malos. Mentiras, eso es medio política, pero sí, de pronto tiene su raíz ahí y un poco en la Revolución Francesa. Separar ovejas de cabras es fácil. Un pastor las reconoce facilísimo. Hasta nosotros reconoceríamos la diferencia entre una oveja y una cabra, aunque no sepamos de eso, ¿no es cierto? Yo no sé mucho de esa clase de ovejas, de otras sí, pero de esa clase no sé mucho. Por eso leí y creí lo que me dijeron en lo que leí, que el pastor separa las ovejas de las cabras porque las cabras en la noche sufren con el frío. Entonces las cabras tienen que estar en un sitio más resguardado de las inclemencias del tiempo, mientras que las ovejas vienen con cobija incluida. Ellas no necesitan cobijo para por la noche. No es que el pastor quiera algo contra las cabras. Al contrario, la primera lectura nos decía que cuidará a las enfermas, que sanará, que el mismo Dios se vendrá a ser pastor. Era el Antiguo Testamento. Y que a las buenas, a las gorditas, a las saludables, también las cuidaría. Entonces, separar ovejas de cabras es fácil. Pero ¿cómo irá a ser Dios o Jesús? Porque es Jesús el que va a juzgar. ¿Cómo irá a ser Él con nosotros? Porque no es tan fácil cuando se trata de seres humanos. ¿Quién es cabra y quién es oveja? El que hizo y practicó misericordia, nos dice el Evangelio de hoy. El que dio de comer y de beber al sediento y al hambriento. Pero yo no he visitado los presos nunca. Eso debe ser como muy difícil, entrar a las cárceles y yo no tengo palanca y además eso me da mucho susto. Y entonces, pero yo sí he hecho cosas buenas, pero a veces he sido indiferente con el que pasa necesidad, o a veces no lo he hecho porque no he podido. Entonces, ¿eso será que está mal? ¿Cómo separa Dios en nosotros el bien y el mal?
Si las cabras y las ovejas están, el bien y el mal están en cada uno de nosotros. Acuérdense de la parábola de la cizaña y el trigo. Yo no sé cómo será. Menos mal que a mí no me toca decidir eso. Menos mal que a nosotros no nos toca decidir quién es el malo y quién es el bueno, como a veces hacemos cuando señalamos y cuando condenamos sin piedad y sin misericordia al uno, al otro, por en esta sociedad tan polarizada y tan agresiva, donde nos sentimos automáticamente buenos. Menos mal que a nosotros no nos toca juzgar. Cuarto y último, el que nos va a juzgar es el mismo que murió en la cruz para que todos fuésemos perdonados. El que nos va a juzgar es el mismo que nos dijo que Dios es Padre amoroso, siempre dispuesto al perdón, que nos habló del hijo pródigo, de la oveja perdida, del buen pastor. El que nos va a juzgar es aquel de quien dijo San Pablo, dijo, ¿quién nos condenará? Si Cristo, siendo nosotros pecadores, murió por nosotros, con cuánta mayor razón ahora que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados, intercederá y nos salvará y nos defenderá. ¡Ah, chévere! ¡Qué bueno! ¿El juez está de nuestro lado? Sí, sí. La justicia de Dios de la que estamos hablando este año, la justicia de Dios no es como la de los hombres. La justicia de Dios está inclinada en favor del débil. Está inclinada en favor del pecador. Está inclinada al perdón y a la misericordia. ¡Ay, buenísimo! Genial. Sí, sí. Entonces, ¿no hay que esforzarse? Ay, otra vez el policía. Otra vez volvemos al comienzo. Me porto bien porque estoy asustado. Pero si ya desaparece el COVID, si ya desaparece el peligro de que se acaba el mundo, si ya no me voy a morir, si ya todo está bien, entonces ya no me importa. Ya no necesito portarme bien. No hemos entendido nada. El cristiano que es adulto y no por miedo, no actúa y no hace el bien buscando solamente la recompensa. El adulto y el cristiano que es adulto no evita el mal, no se aleja del mal por miedo al castigo, sino porque ha entendido que es lo correcto, que es el camino de la verdadera felicidad. Que el Hijo de Dios se hizo hombre para enseñarnos que amar y entregar la vida es el camino de construir el reino de los cielos desde aquí. Un mundo mejor, más justo, en paz. Que el camino de amar y de entregar la vida no es por el premio, sino porque es lo correcto y es nuestro bien, nuestra propia felicidad, la verdadera felicidad. ¿Haces las cosas por miedo? ¿Haces las cosas por interés? ¿O haces las cosas y amas porque has aprendido que la vida es para amar y que reinar con Cristo es el que sirve, el que reina con Cristo es el que sirve, el que reina con Él y vive eternamente es el que entrega la vida en servicio y en amor a los demás? No se trata de que me toca cumplir las obras de misericordia, no. Se trata de que me han mostrado cuál es el camino y aquel que me ama y murió para salvarme, espera que yo haya aprendido y que responda a su amor
al participar de la Eucaristía. Acércate a ese Dios que nos ha enviado a su Hijo, a ese Jesucristo que se entrega por ti, por mí, por nosotros, y pídele aprender a amar de esa manera para reinar con Él eternamente.